Buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexandra Restrepo y hoy quiero contarles algo sobre los estudios transversales, algo sobre de qué tratan, las principales mediciones, cómo los podemos aplicar con algunos ejemplos y además cómo leer críticamente este tipo de estudios. Los estudios transversales son estudios que se han creado para tratar de explorar la asociación entre la enfermedad y diferentes causas. En general son como tomar una foto del problema de estudio y entonces en esa foto al mismo tiempo medimos la enfermedad y la exposición, por lo cual pueden considerarse que tienen una evidencia débil porque no podemos eh, con certeza saber si la exposición fue antes de la enfermedad, si la causa fue antes que el efecto. Por ello se dice que ellos proveen una evidencia débil, pero se usan mucho en medicina y en salud pública para conocer la magnitud del fenómeno y de alguna manera explorar los factores más importantes que explican su aparición. Entonces, los objetivos principales de un estudio transversal son estimar la prevalencia del evento de interés en salud y explorar o determinar cuáles son esos principales factores de riesgo y protección. En los estudios transversales podemos estudiar múltiples desenlaces en salud y múltiples factores. Es, por ejemplo, el caso de la Encuesta Nacional de Salud. La Encuesta Nacional de Salud de Colombia tiene múltiples enfermedades, desde crónicas como la enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades respiratorias, etcétera, y algunos problemas de salud mental. Y podemos medir diferentes aspectos relacionados con factores demográficos o actitudes y prácticas en salud que puedan explicar este fenómeno. Hay otros ejemplos de estudios transversales que ustedes deben de conocer o haber leído en algún momento, como es el caso de la encuesta, por ejemplo, nacional de salud mental o la encuesta nacional de demografía y salud, y en algunos departamentos y municipios se hacen encuestas parecidas. Todos ellos son estudios transversales, pero los estudios transversales también pueden realizarse en el marco de municipios pequeños o instituciones de salud. Inclusive, por ejemplo, puede haber un estudio transversal en jardines infantiles para mirar el nivel de estado nutricional de los niños. Entonces, pueden haber de diferentes clases y en diferentes poblaciones objetivo. Eh, por ejemplo, un ejemplo de un estudio transversal podría ser que un buen investigador tiene la hipótesis de que el insomnio es una exposición o factor de riesgo que puede estar asociado con la depresión, que sería en este caso nuestro evento de interés o nuestro evento de salud. Con esto pudiéramos nosotros estimar la prevalencia de la depresión y explorar la asociación de esta insomnio con depresión. Una característica para poder estimar la prevalencia y que no tenga sesgos este tipo de estudio es que se escoja una muestra aleatoria de los participantes a incluir. Y en ocasiones eso va a requerir muestreos muy complejos, especialmente cuando tenemos grandes poblaciones. Entonces, una forma, por ejemplo, es como está acá en el círculo grande, tenemos la población representada pues por hombres y mujeres. En estos yo, por ejemplo, quisiera estudiar la asociación entre insomnio y depresión y para ello tomo una submuestra que sería lo que está en este circulito menor, y ahí clasificaría yo las personas en las personas que tienen o no depresión. Entonces aquí están en amarillo las que supuesta hipotéticamente tendrían depresión. Entonces, este sería más o menos el muestreo, un poco caricaturesco, pero uno puede llevar esto a cosas más grandes. Por ejemplo, este es el mapa de Medellín y están las diferentes comunas de Medellín. Uno pudiera escoger en Medellín una muestra aleatoria de barrios y de esos barrios hay unas manzanas, escoger unas manzanas aleatorias. Dentro de las manzanas hay múltiples viviendas, entonces tocaría escoger en cada una de estas manzanas de forma aleatoria unas viviendas que serían las que serían
objeto del estudio y dentro de esas viviendas escoger aleatoriamente las personas que van a participar, obviamente que cumplan los criterios de inclusión e exclusión de un estudio. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto o de la pregunta, pudiera ser el muestreo muy complejo. Posteriormente, con la información que obtengamos, podemos calcular el principal indicador de este estudio, que es la prevalencia. La prevalencia es como todo ese stock de casos. Incluye todas las personas que apenas están presentando los casos nuevos de la enfermedad y los casos viejos de la enfermedad. Entonces, todo ese total de casos se divide por la población a riesgo y esto se va a multiplicar este número por un factor K. Este factor K puede ser 100, entonces quedaría la prevalencia en porcentaje por 1000, por 10.000 o por 100.000, dependiendo pues del evento en salud que se esté explorando. Lo más común es multiplicarlo por 100 y entonces decimos, por ejemplo, el 12% de las personas tienen depresión, como en nuestro ejemplo. ¿Y qué nos ayuda? Porque nos ayuda a conocer qué total de población que está afectada por el fenómeno, nos ayuda a planear y a saber qué recursos necesitaremos y además nos ayuda a planear en los servicios de salud. Es el caso, por ejemplo, si tenemos un servicio de medicina interna y en este servicio de medicina interna nos serviría mucho conocer cómo los proporción de las diferentes enfermedades que van, cuáles son las más comunes y qué no, para saber cómo disponer recursos, tanto medicamentos como salas de hospitalización, como el tipo de profesionales y las destrezas que deben de tener, entonces nos ayudaría a planear. Y en el nivel más, por ejemplo, un municipio o un departamento, nos ayudaría además a emprender acciones preventivas dependiendo de la prevalencia de los fenómenos que tenemos en interés. Entonces, el segundo objetivo de los estudios transversales es estimar asociaciones entre las exposiciones de interés y nuestro desenlace. En nuestro ejemplo tenemos que el investigador pensaba que el insomnio causaba depresión. Entonces él recogió datos de 400 personas y las ubicó en la que de pronto ya conocen esta tabla 2x2, en la que ubicamos en esta celdita primera los enfermos expuestos y esta celda se llama A. En esta celda que se llama B están las personas que tienen la exposición pero no enfermaron. En la celda C están los que enfermaron pero no tenían el factor de riesgo y finalmente en la celda D ubicamos quienes no tienen ni el factor de riesgo ni la enfermedad. Y el total de personas expuestas se denomina N1 y el total de no expuestos se denomina N2. Y ustedes deberán ya haber visto en libros anteriormente, ahora o después, que se presentan unas fórmulas que a veces uno se confunde, A, B, C, todos esos números. Hoy vamos a tratar de comprenderlo más sin la fórmula, porque ya después si uno lo comprende bien, ya queda más fácil aplicar la fórmula. Entonces, para los estudios transversales, estimar la asociación se usan generalmente dos medidas, una que se llama los odds ratio y otra que se llama las razones de prevalencia. Vamos a ver brevemente cada uno y más o menos su interpretación. Entonces, el primero son las razones de prevalencia. Las razones de prevalencia no son tan usadas en la literatura, son más usados los ORs, pero también se pueden calcular y es muy fácil. Es primero calcular la prevalencia de la enfermedad entre los expuestos y compararla con la prevalencia de la enfermedad en no expuestos. Entonces, primero vamos a calcular la prevalencia entre los expuestos. Esto sería solamente el total de expuestos, que son 200, ese es el total, tomar cuántos de ellos tuvieron insomnio y fueron expuestos, 80, y hacer una división. Entonces 80 dividido 200 y esto nos daría una prevalencia del 40%. De la prevalencia de la enfermedad depresión entre expuestos fue el 40% y igualmente hacemos lo mismo con no expuestos. Tomamos 30 que tuvieron depresión y no fueron expuestos dividido el total de la población que no estuvo expuesta. Entonces, como vemos aquí en la fórmula, es 30 dividido 200 y lo multiplicamos por un K, que en este caso sería 100. ¿Qué hacemos luego? Hacemos una división de esas dos cosas. La
una división en la parte del numerador estaría la prevalencia en expuestos y en el numerador la prevalencia en no expuestos, y eso nos daría 2.5. Y entonces podríamos decir que la probabilidad de tener depresión es 2.7 veces mayor entre las personas que tienen insomnio comparado con aquellos que no tienen insomnio. Entonces pareciera que es un factor de riesgo. Sin embargo, este es como un análisis bivariado. Uno tuviera que hacer modelos más complejos de regresión logística en este caso, para poder estimar bien este fenómeno. Pero la interpretación es muy similar. La segunda forma para medir la asociación es a través de los odds ratios o ORs, que en español su traducción no es como muy estandarizada. Le podemos decir razón de oportunidades, razón de momios o razón de disparidades. Esto es un poquito más fácil porque es sino tomar la que llamamos tabla 2x2 y multiplicar en forma cruzada las casillas. Se llama también razón de productos cruzados porque es una razón de dos productos. El producto sería multiplicar en cruz acá 80% 70 dividido 30% 20. Por eso es cruzados, porque es como una X en la tabla 2x2. Entonces sería 80% 70 dividido 30% 20 y eso nos da 3.7. Resulta que eso hay una fórmula que debieron haber visto antes o escuchar antes, que es A por D dividido C por D, que es simplemente tomando los numeritos que hay en la tabla 2x2 que vimos al principio. Pero si entienden la lógica, no se tienen que acordar de esa fórmula, sino simplemente que es multiplicar en X y dividir esos dos productos en la fórmula. Como ven, este OR nos dio un valor de 3.7, mientras que la razón de prevalencia que tuvimos antes fue 2.7. En general, ese es el comportamiento si comparamos los dos, la razón de prevalencia y el OR. El OR generalmente sobreestima la asociación, generalmente, y la razón de prevalencia generalmente pues obtenemos un valor más acercado a la realidad. Pero ¿qué pasa? En la literatura mundial es más usado el OR y uno lo que quiere como investigador es obtener datos que puedan ser comparables. Entonces generalmente las personas calculan el OR, ¿cierto? Ese es como uno de los criterios, pero cualquiera de las dos cosas está muy bien calculado. ¿Qué pasa también con los estudios transversales? Hay unas características y unas ventajas y desventajas principales de estos estudios que vamos a tratar de entender en este momento. Entonces, primero, se usan principalmente para conocer la prevalencia de la enfermedad y los factores que explican la enfermedad. Es muy importante que la muestra sea aleatoria y no a conveniencia para no generar sesgos y problemas, principalmente porque si yo fuera, si yo fuera a hacer el estudio de depresión e insomnio, yo invito, hago por ejemplo una tarjetica o pongo en redes sociales quién quiere participar, entonces muy probable lo que van a aparecer son personas que de hecho tienen o depresión e insomnio. Entonces voy a estimar una prevalencia muy alta de depresión cuando no es lo real. Y o también una prevalencia de insomnio muy alta cuando no lo es real, porque las personas van a acudir porque piensan, bueno, yo quiero que me diagnostiquen, yo quiero buscar como una solución a mi problema y por eso acuden más que los que uno quisiera tener un espectro que represente la población real. Y hacer ese tipo de cosas también puede generar asociaciones que no son reales entre la exposición y el desenlace. Entonces, hay que buscar que el muestreo sea aleatorio, no a conveniencia y no a conveniencia ni del investigador ni de las personas participantes. Un problema es que no nos va a contar cuántos casos nuevos, nos va a decir quiénes tienen la enfermedad. Pudo haberla tenido desde hace 20, 30 años en el caso de las enfermedades crónicas o haberla empezado en este momento, ¿cierto?
y no podemos en la mayoría de las ocasiones calcular la incidencia y separar esas dos cosas. Pero de todas maneras es muy útil porque nos ayuda a mirar ese, como les digo, el stock, cuántos hay. Y si sabemos cuántos hay, entonces podemos empezar a planear los servicios, a hacer acciones preventivas, a saber qué personal, medicación, servicios de urgencias en el caso que sean, se necesitan. Entonces por eso es muy importante. Se usan mucho para la planeación en políticas públicas, por ejemplo, la encuesta nacional de salud o la encuesta de demografía y salud o encuestas que se hacen a nivel local se usan mucho para la planificación en salud. Y se pueden agregar preguntas que no solo midan, por ejemplo, en este caso, en nuestro ejemplo, de la depresión o midan ansiedad, sino que miran las necesidades en salud. Entonces se agregan a este tipo de estudios preguntas muy sobre la percepción del estado de salud, las necesidades en salud y la consulta y el acceso a servicios de salud. Entonces es muy bueno para describir ese fenómeno que estamos estudiando a través de diferentes poblaciones en edad, conocer quiénes son los adultos o los niños, quienes están presentando mayor severidad de síntomas, en qué áreas de una ciudad geográficamente están distribuidos más los casos, si son personas de estrato alto, medio, bajo. Entonces podemos describir el fenómeno muy bien y ayudarnos, por ejemplo, a intensificar acciones de salud pública o acciones educativas o acciones de tratamiento, por ejemplo, jornadas de salud en regiones, en lugares específicos o población específica. Y nos ayuda a explorar cuáles son esos principales factores de riesgo y protección, porque los factores de riesgo y protección y su peso varían a través de poblaciones. Entonces nos permite saber cómo se distribuyen en nuestra población y poder enfocar las acciones preventivas básicamente. Por ejemplo, si en mi población el, el tabaco el tabaco está asociado pues con enfermedad cardiovascular, pero de pronto en mi población no hay tantas personas que fuman, entonces ese factor tendría menos peso en mi población comparado, por ejemplo, con otro que pudiera ser más frecuente, como el sedentarismo. Entonces, como estas cosas cambian de población en población y en el tiempo, entonces nos permite mucho explorar eso, cómo cambia y cómo vamos a hacer acciones desde la medicina y la salud pública. La ventaja de estos es que es poco costoso en general, a no ser que sea en la encuesta nacional de salud, son fáciles de ejecutar en general y requieren en general muy poco tiempo comparado con hacer un estudio de cohorte y seguir las personas para estudiar los factores de riesgo. Por ejemplo, si fuéramos a hacer un estudio de enfermedad cardiovascular y sedentarismo, nos tocaría tener unas personas sedentarias y otras que no son sedentarias o tienen actividad física y es seguirlas por un tiempo largo para mirar si desarrollan o no enfermedad cardiovascular. Y si lo que queremos hacer es tomar decisiones, entonces pues no nos tomaría demasiado tiempo para tomar decisiones y actuar en este momento que es que necesitamos hacer algo. Entonces por eso se usan mucho y se usan mucho en lugares que no tienen recursos para hacer estudios largos de cohorte. Y lo chévere, como hablamos, es que se puede estimar la prevalencia, que eso es una medida muy importante de morbilidad. También tiene unas desventajas que hablamos algo antes, es que no podemos determinar la causa exacta, ¿cierto? Porque no podemos la exposición, no precede la enfermedad, entonces no sabemos si fue primero el huevo o la gallina y eso nos dificulta hacer conclusiones causales, ¿cierto? Eh, la segunda es que como es una foto, ¿cierto? Lo que tenemos es un sesgo que se llama incidencia-prevalencia y también un sesgo de mortalidad. Entonces, el primero es que no podemos separar la incidencia de prevalencia y si es una enfermedad crónica que tiene buen tratamiento y buen acceso a servicios, entonces va a haber muchos, muchos, muchos casos, aunque puede que los casos nuevos sean muy pocos. Entonces va a haber un stock muy grande de la enfermedad y a la vez se han podido morir las personas con las
enfermedades más graves y con mayor factores de riesgo. Entonces no vamos a tener todo el espectro de la exposición, y medir ese gradiente entre más exposición, más enfermedad, se pone un poco difícil en estos estudios por este tipo de sesgos. A veces también hay problemas en medir y definir la exposición, principalmente porque lo que uno hace en estos estudios es preguntarle a las personas por cosas del pasado. Por ejemplo, en el caso de insomnio y depresión, les empezamos a preguntar cuánto durmió, cómo durmió hace 15 días, hace 20 días, si durmió bien, cuántas horas durmió. Todas esas cosas están susceptibles a que la persona las recuerde o no. Y entonces lo que hay es una imprecisión en la exposición. Y ese sesgo de información lo que causa es que las asociaciones que midamos no sean tan certeras como quisiéramos. Y puede pasar lo mismo con el desenlace si no tenemos buenos métodos de laboratorio o los mejores test para medir el desenlace. En el caso del insomnio y la depresión hay escalas para medir los síntomas depresivos, pues validadas y que se usan con frecuencia, pero también puede haber sesgo de memoria si esto ocurre con estas escalas. Bueno, eh, los estudios transversales generalmente se eligen cuando uno quiere estimar ambas cosas, la prevalencia y la asociación de un fenómeno, y cuando nosotros queremos priorizar acciones en proyectos, programas, políticas, así sea en un municipio o en mi mismo hospital o en una guardería o en el ICBF con los niños que están para adopción. O sea, puede servir en diferentes contextos. Entonces, por eso se usan tanto para planificación en políticas y programas. También hay unos requisitos, y es primero que sea representativo de la población, y eso lo logramos haciendo un muestreo que sea aleatorio, que como les conté ahora puede ser muy complejo o muy sencillo, pero que sea aleatorio. Y que es muy importante ser muy seguros de cuáles variables vamos a seleccionar y cómo se van a definir y medir para evitar diferentes sesgos de información. Entonces hemos hablado un poquito de los sesgos, vamos a resumirlos como muy rápidamente. Entonces el primero sería el sesgo de información que hablamos, un sesgo relacionado con la memoria cuando le preguntamos por eventos pasados, y eso pasó mucho cuando se estaba investigando tabaco. Al principio le preguntaban en esos estudios de casos y controles, ay, ¿cuántos cigarrillos se fumó? ¿Fue con filtro? ¿Fue sin filtro? ¿Desde qué edad comenzó a fumar? Entonces todo eso genera sesgos de información porque la persona no recuerda y porque le estamos preguntando cosas que probablemente, pues, la edad en la que empezó a fumar, cuánto se fumó, si fumó sin filtro, con filtro, que fue mentolado o otro tipo de fruta, porque ahora hay de todas las frutas, entonces eso se les olvida. También es muy sensible a los tests que se usan. Por ejemplo, en muchos casos uno no puede usar realmente la prueba Gold estándar para medir el fenómeno. En el caso de el insomnio y la depresión, por ejemplo, hay unos tests que son unas pruebas tamiz, pero no son pruebas diagnósticas. ¿Y por qué hay que usar esas pruebas tamiz? Porque como es en ocasiones es tanta población que hay que medir, es muy costoso usar el Gold estándar, que en este caso sería una entrevista psiquiátrica o psicológica a profundidad, sería muy costoso. Entonces escogemos esos tests que tienen sus imprecisiones, que no son tan buenos como el Gold estándar. Pueden haber sesgos de selección generados por la forma en que recogemos la muestra, sesgos relacionados con que no lo hagamos aleatorio o porque nos centremos en una población específica que no represente la población general a la que quisiéramos hacer finalmente inferencia. También pueden haber sesgos de información del observado al reportar cosas. Por ejemplo, los pacientes con depresión
si les preguntamos del insomnio por sus mismos síntomas, tienden a ser muy pesimistas y a sobreestimar o subestimar otros síntomas, el insomnio o otro tipo de exposiciones. Y puede haber sesgo de Bergson, que es un sesgo cuando reclutamos los participantes de los servicios de salud y son pacientes que están siendo regularmente seguidos en servicios de salud por diferentes causas, pero al estar vigilados puede que detectemos con mayor certeza, precisión, la exposición y o el desenlace y generemos sesgos en esta población. Principalmente, por ejemplo, pasó mucho con los primeros estudios que se hicieron en relación con el uso de terapia de reemplazo hormonal y lo que tenía que ver con cáncer de endometrio. Entonces, se tenían las muestras en mujeres que estaban en servicios de salud sexual reproductiva, que estaban siendo seguidas porque planificaban o de hecho usaban terapia de reemplazo hormonal. Al estarse haciendo este seguimiento, estas mujeres que recibían terapia de reemplazo hormonal tenían mayor probabilidad de detectarse un cáncer que una mujer que estaba por ahí y no estaba en ese servicio. Entonces eso generaba asociaciones que no eran reales, pues o no tan reales o la fuerza de la asociación no era tan grande como se tenía. Y eso pasa mucho cuando estamos en los servicios de salud. Entonces hay que tener cuidado de cuando los pacientes sean de hospital que no generemos este sesgo y nos crea asociaciones o nos las magnifique o no las cree y no existan. Entonces, vamos a hacer como un ejemplo de qué sería un estudio transversal con un ejemplo hipotético. Entonces, por ejemplo, yo quiero responder a un gobernador de Antioquia, por ejemplo, que está muy interesado en conocer cuántas personas tienen diabetes mellitus en la población y porque él quiere intervenir, porque le han dicho pues que eso es un problema muy importante y él quiere pues responder los objetivos de desarrollo del milenio y quiere saber qué factores explican la diabetes en la población y qué regiones de Antioquia son las más afectadas. Entonces, generalmente estos estudios usan verbos como determinar o examinar para la asociación y otros objetivos como más descriptivos. Entonces, yo le propondría al gobernador un estudio transversal de tipo que es un estudio cuantitativo, observacional, porque vamos a ir a observar y vamos a tomar información transversal, la que está en ese momento, y retrospectiva al preguntarle por ciertos estilos de vida y actividades que tienen las personas que han tenido en un periodo de tiempo. Y mis objetivos serían describir la prevalencia de diabetes mellitus y segundo, determinar, que es el verbo más usado, cuáles son los principales factores de riesgo y protección asociados a diabetes mellitus. Podría tener objetivos específicos como por ejemplo el primero que es describir esa prevalencia pero describirla según variables demográficas para conocer como la distribución y mirar dónde me enfoco, describirla por subregiones porque él está interesado en eso y determinar qué tan severo y complicadas están esas diabetes sería mi tercer objetivo. Finalmente, tendría el objetivo que sería ese exploratorio para mirar los factores asociados y digo determinar los factores asociados demográficos, culturales, de estilos de vida, antropométricos y de acceso a los servicios de salud. Entonces, ¿cuál sería mi población objeto? Ahí yo me encargaría de, eh, mi población sería personas del departamento entre 15 y 80 años y yo tendría que hacer un muestreo muy complejo, aleatorio y estratificado en el cual yo, por ejemplo, escogería en las regiones algunos municipios, porque no puedo ir a todos los municipios, aleatoriamente unos municipios. En los municipios escogería unas manzanas aleatorias. En esas manzanas yo escogería aleatoriamente unas viviendas y en las viviendas pueden haber más de una persona en esa edad, entonces yo escogería aleatoriamente personas entre 15 y 80 años y tomaría diferentes variables demográficas, el peso, la talla, si hace ejercicio, podría aplicarles recordatorios de 24 horas sobre la alimentación que consumieron, historia familiar de diabetes y presencia de complicaciones y comorbilidades. Eso sería como más o menos lo que tendría el estudio.
Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito de lectura crítica de estos tipos de estudios. Hay desde la corriente de medicina basada en la evidencia se crearon unas guías que han sacado diferentes asociaciones, revistas, sobre cómo leer, cómo escribir, cómo reportar estos estudios. Y vamos a ver unas guías, hay muchas, hay varios formatos, pero vamos a hablar sobre las Critical Appraisal Skills Program, que es unas guías creadas en España. Son muy fáciles porque son muy cortas de aplicar y sirven mucho para en la clínica tomar decisiones y decir, bueno, este artículo me sirve o no me sirve. Y hay otras guías que les dejo los diapositivos para que miren que hay otras guías que uno puede mirar dependiendo de qué tan complejo sea lo que le tiene que hacer. Para la clínica uno quisiera que fuera algo corto, 12 criterios, pero si tú vas a hacer una investigación en la cual vas a hacer, por ejemplo, una revisión sistemática o un metaanálisis, requeriría usar unas guías más completas eh, de diferentes tipos de estudios. Las guías Caspi son muy fáciles porque tienen 12 preguntas y al final uno puede decir, bueno, esto me interesa o no. Este estudio me sirve para mi práctica clínica o no. Entonces la primera pregunta es, ¿el estudio se centra en un problema claramente definido? Es que el estudio, la investigación, el paper que vamos a leer tiene un objetivo, ¿cierto? Y está bien explicado el problema de estudio. Eso generalmente está en la introducción y generalmente el objetivo está en el último o penúltimo párrafo del artículo. Entonces, si está bien definido, excelente, me gusta el artículo, pero si no, uno ya tiene dudas porque si un artículo no define bien qué es lo que quiere, entonces pues no sabemos si es de buena calidad. Y luego, si para esa pregunta objetivo estos autores usaron el método adecuado, ¿cierto? Si esa pregunta se puede responder con el método, en este caso el estudio transversal, o son muy ambiciosos o no van a responder la pregunta. Después de tener estas dos preguntas, que ustedes se las hagan y ustedes ya eh, piensen bien, si estas dos preguntas están bien, paren y decidan si realmente van a seguir leyendo. Entonces es un estudio, la pregunta no está definida y el método no es, paren y no sigan leyendo, ¿para qué? ¿Cierto? Y pero si consideran que sí, pasan al punto 4, que es mirar el tamaño de muestra. Entonces, a veces es difícil saber cuál es el tamaño de muestra adecuado si uno no tiene un cálculo, pero uno más o menos sí puede empezar a pensar, bueno, tiene 8 pacientes, un hospital, solo 8 pacientes, tiene 15 pacientes, quiere inferir a Medellín y tiene 100 pacientes. Entonces, sí, dependiendo de la magnitud de lo que, el objetivo que tienen y a dónde quieren representar, uno sí puede hacer una apreciación de son muy pocos o son muchos, ¿cierto? Después, en el quinto punto, si usaron muestreo aleatorio o es un muestreo a conveniencia. Si es un muestreo a conveniencia, probablemente tenga demasiados sesgos y yo lo calificaría como malo. Si midieron el desenlace o la variable principal bien medida con un buen test o prueba de laboratorio o prueba diagnóstica radiológica que sea adecuada para medir la magnitud del problema. Si también las exposiciones o la exposición fueron medidas adecuadamente, ¿cierto? Si no tienen muchos sesgos de los que hablamos ahora de información que puedan generar que esa exposición esté mal medida. Bueno, no sé si han hablado de esto en el curso, pero si hay confusores. Los confusores son variables que están asociadas con ambos, con la exposición que estamos estudiando y con el desenlace. Y uno tiene que tratar de hacer corrección con modelos estadísticos para quitar el efecto de esos confusores, ¿cierto? Porque los confusores por sí solos pueden explicar la asociación y a veces confunden la asociación que estamos estudiando. Entonces, sí, lo que tenemos que mirar cuando evaluamos el artículo es si realmente estos investigadores tuvieron en cuenta estos confusores y si tuvieron en cuenta los controlaron en modelos ya más complejos de regresión
para poder evaluar el efecto. Luego ya evaluando eso, uno piensa, bueno, ¿cuáles fueron los resultados que ellos tuvieron? Y si esos resultados son precisos. Y la precisión de los resultados se refiere a los intervalos de confianza. Entonces, en el estudio reportan la prevalencia y la prevalencia generalmente la reportan con su intervalo de confianza, de dónde hasta dónde va la prevalencia. Si vemos unos intervalos de confianza muy amplios, es decir, por ejemplo, decimos la de prevalencia de depresión fue el 16% y el intervalo de confianza va entre 5 a 90. Ese es un intervalo de confianza muy amplio. Si tenemos intervalos de confianza muy amplios, desconfiamos de la precisión del estudio, generalmente afectada por una muy pequeña muestra que no es capaz de estimar bien la prevalencia. Y lo mismo con el OR, si vemos ORs con unos intervalos muy amplios, pues tampoco vamos a tener como muy buena precisión y no vamos a creer mucho en esos resultados. Y finalmente, uno como que hace un balance de todo esto y si uno en cada punto encuentra que no lo hace bien, entonces uno mismo se debe preguntar si le crea estos resultados y por ahí derecho se pregunta si son valiosos esos resultados, cuáles, porque puede que unos resultados funcionen y otros no, y si se pueden aplicar en mi medio o en mi práctica clínica y cómo me serviría como clínico o como investigador esta información. Entonces, más o menos es una guía sencilla. Uno puede utilizar otras más complejas, pero estas son muy buenas y son rápidas de aplicar y las pueden usar rápidamente para tomar decisiones, para decidir si incluir un artículo en un club de revista, incluirlo en la investigación propia, en el planteamiento del problema o en el marco teórico. Bueno, eso es todo lo que les quería contar por hoy sobre esta introducción básica a los estudios transversales. Espero que lo hayan disfrutado y muy atentas si tienen preguntas, comentarios o alguna situación adicional. Gracias.